Buenas noches a todos los que participan del Seminario Bíblico de Invierno. Hoy es viernes 16 de junio. Tenemos nuestra ponencia número 5, correspondiente al tema que estamos tratando en el mes de junio, cronología e historia bíblica. El otro día les envié un breve WhatsApp, un video en el WhatsApp, enviándole el libro de los reyes de Israel, y me equivoqué. Les dije alumnos del curso ministerial. El curso ministerial es un curso que realicé el año pasado en junio y terminó más o menos en febrero. Fue bastante extenso y estaba bien mentalizado en ese curso. Les di el saludo inicial correspondiente a eso, pero nosotros ahora estamos en el Seminario Bíblico de Invierno. Como ustedes ya saben, son más de 30 los que están participando de este seminario. Los que pueden hacerlo conectados en vivo, muy bien por ellos, les agradezco. Algunos por temas de trabajo, otros asuntos no pueden, y luego a las horas o de madrugada, los que trabajan de noche, en la mañana los ven o cuando puedan. Les agradezco a todos ustedes por ir siguiendo este tema, que concluido en junio, las 9 charlas, ¿cierto? Se puede armar el panorama de lo que es en sí cronología e historia bíblica. Saludo a cada uno de ustedes, espero que hayan tenido, ¿cierto?, lo que va de la semana, una semana bendecida. Y bueno, todos nos preparamos para nuestras reuniones el fin de semana, deseando y anhelando que el Señor pueda bendecirnos a través de su palabra. El estudio bíblico, desde todos sus enfoques, siempre es una aventura de fe, es creer. Pero el creer no solamente es un asunto porque mucha gente asocia la fe con la ignorancia. Entonces, cuando la gente piensa de que creemos solamente y, bueno, no importa, no hay que estudiar, no hay que recabar datos, información, pensamos que la fe descansa sobre la ignorancia. Siempre está esa tendencia a eso. No es así. La fe es erudición, la fe es sabiduría, la fe es entendimiento, la fe es entender de que la palabra de Dios es honorable, podemos confiar en ella, podemos aprender de ella. Muchas de las cosas que nosotros aprendemos están en el libro de los Hebreos. Hay una cita bíblica, dice, por la fe entendemos, dice. Por la fe entendemos. Hay mucha gente que dice, yo no entiendo la palabra, no entiendo las escrituras. Y le toma como distancia. Está en hebreo y lo quiero leer la cita. Vamos a... voy a ocupar la versión 1909. También tengo la 60, pero tengo más a la mano esta. Este versículo es importante que usted lo marque, lo tenga marcado en su Biblia para que comprendamos esto. Dice, por la fe entendemos. Está en la primera línea del verso. Por la fe entendemos. Y aquí habla tanto de un entendimiento espiritual, ¿cierto?, como de un entendimiento intelectual. Cuando usted estudia las Escrituras, va entendiendo todos los procesos con los cuales Dios va tratando con el hombre. Nos maravillamos del amor de Dios, de la compasión, de la misericordia. Hemos visto desde el inicio de los comentarios que le he hecho de los conceptos, ¿cierto?, tanto del mundo secular como los bíblicos, del mundo preadámico, ¿cierto?, de lo que infiere las Escrituras antes de la creación del mundo, la estadía de Adán y Eva en el huerto, en el estado idílico, luego la caída, ¿cierto?, el periodo de casi 1700 años que hemos visto, casi 15, 16 siglos, de acuerdo a la cronología nuestra, los cuales viene el diluvio sobre la tierra,
un juicio de Dios inminente por la rapacidad, por la voracidad del pecado. Creo que entendamos lo siguiente: ese mundo no era el mundo como nosotros lo conocemos hoy, un mundo lleno de intelectualidad, lleno de tecnología. Habían pasado no más de 1600 años y mucha de la gente que vivía en ese tiempo habían sido testigos en segunda generación de los primeros padres de la raza humana. Pero el nivel de pecaminosidad era tan brutal, sin entrar en los detalles que ya hemos mencionado, de esta unión maligna, ¿cierto?, de entidades espirituales con los seres humanos, que produjo una catástrofe brutal. Eh, Trae el diluvio. En la cronología bíblica entonces podemos más o menos tener una idea de cuándo fue el diluvio, y a partir de ahí ya un poco tenemos fechas más ciertas con respecto a los relatos bíblicos. Luego del diluvio habíamos visto entonces que viene la dispersión, ¿cierto?, de la raza humana, precisamente por la simiente de Noé, sus primeros 3 hijos. Sin duda hubieron más hijos, pero las cabezas familiares de lo que vinieron a ser las culturas de Asia, África, Europa, ¿cierto? Sem, Cam y Jafet. Hay muchos estudios bíblicos y libros sobre demografía antigua que habla sobre eso, y un capítulo aparte del estudio bíblico que apasiona bastante entender un poco el tema de la migración de las razas y las culturas antiguas, cómo se asentaban en ciertos lugares. Luego vimos los episodios de Babel mismo, ¿cierto? La confusión de lengua, la dispersión ya por grupos lingüísticos que después derivó en temas culturales. Es evidentemente de que cuando ocurre la confusión de lenguas en Babel, ¿cierto? Esas lenguas estaban asociadas a rasgos culturales, rasgos éticos, genéticos, y eso originó, ¿cierto?, en gran parte lo que ha derivado la distribución de las razas y las culturas del mundo actual. Luego vemos cómo emerge, ¿cierto?, Abraham, una de las figuras más importantes del mundo, donde religiones que no solamente son cristianas o judías, sino de otras culturas y religiones ven en él un hombre excepcional. De este Abraham, ¿cierto?, que fue el primer hebreo, derivado ciertamente de Caldea. Él era de Caldea, específicamente de Ur, dice el relato del Génesis, y él, ¿cierto?, con él Dios funda lo que es la nación hebrea. Hemos visto, haciendo un resumen, que de Abraham viene Isaac, ¿cierto? Luego Jacob, y de estos 3 hombres, ¿cierto?, estos 3 patriarcas, nace la simiente luego de las 12 tribus de Israel, con lo cual se va a conformar, ¿cierto?, el reino de Israel, no propiamente tal un imperio, que son contextos totalmente distintos, ¿ya? Entonces nos encontramos después con la formación de Israel en el desierto, ¿cierto?, su formación como nación, ¿cierto?, no tan solamente en el desierto mismo, sino su crecimiento numérico en Egipto, luego su exilio, más que su exilio, su salida de Egipto, luego el periodo en el desierto. Hay libros que son fascinantes, comentarios bíblicos que tienen atlas. Los atlas bíblicos son precisamente para eso. Todas nuestras Biblias, y la suya igual, toda esta Biblia es antigua, pero todas nuestras Biblias tienen estos mapas atrás, y uno a veces los mira y ¿para qué servirán?, dirá uno. Sirven precisamente para estudiar la Biblia. Por ejemplo, usted abre su Biblia y todas las Biblias traen mapas, algunas son a colores, otras no, pero por ejemplo, esta dice el mundo bíblico, en los tiempos de los patriarcas, 2000 años a 1600 años antes de Cristo. Y aquí nos muestra precisamente de lo que estamos hablando, ¿cierto? El desierto, actualmente el desierto de Arabia, lo que era el desierto del Sinaí, la costa del Mediterráneo, donde actualmente está la nación de Israel, en disputa obviamente con los
árabe o palestino, ¿cierto? Lo que es Grecia, ¿cierto? Y lo que es la cuenca, perdón, no la cuenca, la zona o la zona de la Mesopotamia, ¿cierto? Y en esos tiempos ya aquí está marcado en nuestro mapa, antiguo imperio babilónico, ¿cierto? Y estos mapas sirven para ubicarnos en la cronología. Acordémonos que la cronología bíblica es eso, saber ubicarnos en los tiempos. Es una cuestión que cualquier cristiano que ya haya tenido un poco de lectura bíblica sabe que las bases de la lectura bíblica es entender los tiempos. Los romanos no existían en los tiempos de Abraham, por ejemplo. Tal vez para usted y para mí eso parezca un hecho normal saberlo, pero mucha gente no lo sabe. Cristianos nuevos, gente que a veces no toma con detenimiento los estudios bíblicos. ¿Y por qué es importante saberlo? Por el contexto. Cada era cronológica, cada tiempo, ¿cierto?, tiene matices distintos. Para entender, porque a veces la gente se frustra y dice, se me hace difícil este asunto del estudio bíblico, es muy enredado. No es tan enredado. Vamos a actualizarnos con una cronología más moderna. Todos los habitantes que habitan este planeta, todos, la gran mayoría, tienen es una edad joven. Las estadísticas de demografía hablan de eso, de los 8.000 millones y tal vez un poco más de habitantes de este planeta, casi todos rozan menos de los 50 años. ¿Qué quiere decir esto? De que es una era cronológica distinta de hace 50 o 100 años atrás. Entonces vivimos en otra época. La gente que está naciendo hoy desconoce lo que fue el mundo 50 años atrás, 100 años atrás. Otro contexto, otra cultura. Y eso deriva en otras cosas. Hoy la fe que nosotros tenemos, ¿no?, y quiero que comprendamos esto, lo que para nosotros hoy pareciera pecado, ¿cierto? En otros tiempos, en otras culturas, en otras eras, ni siquiera se podía catalogar como pecado, no, era porque no había comprensión sobre estos temas. Hoy, por ejemplo, nosotros discutimos, que es la pelea rancia de muchas iglesias cristianas, con respecto a las mujeres, por ejemplo, si las faldas deben ser cortas o largas, siendo que en los tiempos bíblicos el tema de las faldas no era un tema porque no existía como tal en esas culturas, no existían los blue jeans, las calzas, las blusas, los petos, no existían nada de esas cosas. Entonces, tampoco existía la luz eléctrica y nada de lo que derive de la tecnología moderna. Cuando apareció la televisión, o se popularizó la televisión en la década de los 50, la radio ya tenía décadas antes, la televisión fue una revolución cultural enorme. Cuando apareció la televisión, muchas iglesias, sobre todo en Estados Unidos y Europa, sacaron o pasaron normativas con respecto al uso del televisor. Muchas lo consideran algo malo, algo maligno, que el cristiano no debía aceptarlo. De hecho, siguen habiendo grupos muy ultraconservadores dentro de algunas ramas del cristianismo que ven toda cosa tecnológica como algo malo. Ellos interpretan la fe de una manera cronológica, en el sentido de que piensan que tiene que observarse la fe con los accesorios culturales que están relatados en el Antiguo Testamento. Entonces eso nos lleva a otros conflictos de interpretación escritural. Eso no quiere decir que hoy nosotros no entendamos cómo debemos enfrentar el mundo en que vivimos. Siempre es de acuerdo a la palabra. El Salmo que escribió David es tajante y es esclarecedor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra la que alumbra la vida del creyente. No son los conceptos culturales ni las ideas que nosotros tengamos acerca de las cosas. Es el trato entre Dios y la persona. Entendiendo estos puntos es cuando nosotros nos vamos a los relatos bíblicos y cada escritura que nosotros leamos nos va entregando hermosas enseñanzas en cada paso que nosotros vamos leyendo los relatos de las escrituras. Vimos entonces, ¿cierto?, el periodo del Éxodo,
porque hay tanta enseñanza en ese periodo con la misma vida de Moisés, de Aarón, de María, ¿cierto? De la instauración del sacerdocio en la nación de Israel, la ley, la travesía de ellos en el desierto, la sucesión del liderazgo de Moisés por mano de Josué. Y aquí ya entramos, ¿cierto?, al periodo de la conquista de Canaán. El periodo de la conquista de Canaán, que se relata en el libro de Josué, ¿cierto? Más o menos es un periodo de 25 años, un poquito más tal vez, ¿ya? El libro de Josué relata ese periodo, el liderazgo de Josué. Ese fue el último tema que nos quedamos en la charla anterior. El libro de Josué, cuando usted lo lee, es un periodo de 25 años y narra el liderazgo de Josué en lo que es la conquista de Canaán. Les comenté más o menos lo que era Canaán, ¿cierto? Era una zona geográfica que hoy día existe, donde está Israel, hacia el norte de Damasco, y los asentamientos palestinos, lo que es Gaza, Cisjordania, en fin. Pero toda esa zona era conocida como la Canaán, por lo mismo, porque el pueblo mayoritariamente que habitaba esa zona eran los cananeos, ¿cierto? Pero los cananeos no eran un pueblo exactamente definido, sino que era una coalición de naciones, de tribus más bien, pequeños reinos, ¿cierto?, que chocaban entre ellos, pero su patrón común era muchas veces, sin duda sí tenían unos gobiernos relativamente definidos, pero eran disputas tribales grandes entre ellos, pero habían dioses que los mantenían en común ellos, que eran los Baales. Habían otros dioses, pero el patrón común de ellos era el sistema idolátrico que había en Canaán. Entonces, el periodo de la conquista del libro de Josué es un periodo que si tú lo lees en la Biblia te marca estos personajes. Ahí empiezan a aparecer los filisteos, ¿ya? Los filisteos aparecen en ese periodo en la escena bíblica, y cuando uno lee el libro de Josué, lo primero que a uno les viene el relato de Jericó. Hay coritos, hay alabanzas de eso, los muros de Jericó, como dieron vuelta a ese lugar. Les comentaba en la última charla que les di acerca de que muchos teólogos califican a Josué como el sicario de Dios, por el hecho de que Josué tuvo que entrar a peleas y batallas frontales para abrirse paso. Hay que entender que estas 12 tribus, tribus, ese es el nombre, ¿cierto? No son estados. Hoy día nosotros tenemos en este país, en muchos países, estados. Algunos les llaman departamentos, ¿cierto? Condados, pero no le llamamos tribus. No decimos Chile tiene 15 tribus, ¿cierto? Son estados, son regiones o departamentos. Porque la tribu, ¿cierto?, tiene ese elemento tribal. Cuando uno siempre piensa en tribu, piensa como en tribu guerrera, pero Israel no era un pueblo guerrero. Ellos se habían forjado en el desierto, no era un pueblo guerrero. Ellos, cuando tenían el Reino Unido como unificado, me refiero a los 120 años que abarcó el periodo del gobierno de Saúl, David y Salomón, se puede decir que en el gobierno de Salomón alcanzó un esplendor tanto de expansión geográfica como de poderío militar, si es que se quiere decir. Pero no era propiamente tal una nación que uno pudiese decir guerrera. Creo que todos ustedes que han leído la Biblia se han topado con esta frase. Incluso en nuestras iglesias los cantamos: Jehová es mi guerrero. En hebreo, Jehová Sebaot, Jehová Dios de los ejércitos. Él peleará por vosotros. Todas estas frases son textos del Antiguo Testamento. Entonces, porque Israel es y será la nación de Dios. Él era su protector, fue su protector. Entonces, cuando Israel llega a Canaán, ellos tenían victoria, ¿cierto?, cuando estaban aferrados a Dios, ¿cierto?, buscaban de Él y buscaban su favor, Dios le daba la victoria. Pero cuando Israel cometía en
resumen, una desconfianza, una deslealtad hacia Dios, el fracaso era inminente. El periodo de la conquista abarca el periodo de Josué. Luego viene el libro de los jueces, que todos nosotros lo conocemos por Sansón, por ejemplo, por Dalila, por Gedeón, por Jefte. El periodo de los jueces es un periodo largo, abarca casi 450 años de historia, el periodo de los jueces. El periodo de los jueces culmina con la muerte comienza con la muerte de Josué. Josué muere y no hay un sucesor. No hay un sucesor. Y las tribus ya quedan asentadas en lo que es Canaán con algunos límites definidos. Los límites nunca fueron... algunas tribus tenían límites definidos como tal, otros no, pero nunca a veces se respetaban esos límites. Pero muere Josué y no queda un líder. No se volvió a levantar otro líder, ni como Josué, ni como Moisés. Entonces, hay una frase en la Biblia, ¿cierto?, que se repite, que no había dirección en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Entonces el periodo de los jueces, por eso el libro se llama así, jueces, eran hombres, también mujeres, que Dios levantaba de vez en vez. A veces habían jueces de manera simultánea, trabajando, ministrando para Dios, o a veces no. A veces eran de forma consecutiva, a veces no. A veces habían periodos donde no habían jueces. Cuando no habían jueces, la opresión de todos los pueblos de alrededor, que eran por montones, los jueces, el periodo de los jueces es un periodo de mucha opresión. O sea, tengo aquí anotado en mi registro, ahí vino la opresión mesopotámica de ese lugar, los moabitas, los cananeos, los madianitas, los amonitas, los mismos filisteos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el periodo de los jueces, Israel estaba en una dispersión. Eso era lo que ocurría. No había un liderazgo, ni un liderazgo sacerdotal, ni el sacerdotal equivale a un liderazgo eclesiástico. Tampoco había un liderazgo a nivel político o a nivel civil. O sea, cada tribu era prácticamente autónoma. Había rivalidad entre las mismas tribus y también a la vez tenían que defenderse de los que estaban ahí. Los jueces entonces ocupaban el lugar muchas veces de un liderazgo espiritual, pero no eran propiamente tal sacerdotes, tampoco eran propiamente tal autoridades civiles, eran simplemente jueces, o sea, eran puestos por Dios para darle la victoria al pueblo de Israel cuando venía la opresión. Ahora, el periodo de los jueces es largo, el libro de los jueces tú lo lees y trata toda esa historia. El periodo de los jueces concluye cuando ellos comienzan a pedir un rey, ¿ya? El periodo de los jueces culmina con la aparición de Samuel. Samuel, que sin duda uno lo asocia a Elí, ¿cierto? El sacerdote Elí, que cuando la Biblia menciona que Dios trata con Samuel, Elí, el sacerdote, estaba en una decadencia horrible. O sea, el sacerdocio había sido instituido casi 500 años antes, ¿cierto? En el Sinaí, el sacerdocio arónico, ¿cierto? La tribu de Leví tenía a cargo todo eso. Israel, aquí hay que hacer un paréntesis. El pueblo de Dios, Israel, no tenía excusa para todo lo que ocurrió en Canaán. Ellos tenían la organización, Dios les dio la ley, los mandamientos, el tabernáculo, todo, pero ellos cuando entraban a Canaán fracasaban porque no seguían las leyes de Dios. Entonces caían en manos de los opresores. Ese era el problema, y el sacerdocio estaba corrompido. Elí, la Biblia dice que Elí era un hombre que ya era viejo. No era el problema que haya sido viejo, el problema está que permitía cosas. Dice que sus hijos eran personas que a la puerta del altar del templo de Dios, dice que yacían con mujeres. Y él no los estorbaba, dice, o sea, los dejaba. Eso ya te da una idea de que el liderazgo, si el sacerdote estaba en esa condición, era una cuestión que era un efecto dominó. Ahora,
En ese tiempo es cuando Dios empieza a levantar a Samuel. Todos conocemos la historia de Ana, nos gusta leer esa historia de Ana, la mujer estéril que le pide un hijo a Dios, Dios le da un hijo, ese hijo se consagra al Señor y se cría en el templo. Ahí hay que entender otro detalle, el templo tenía diferentes lugares, pero siempre estaba en Silo, a veces estaba en otros lugares, pero el templo estaba. El templo no se refiere al templo construido porque ellos no habían construido templo, era el tabernáculo. Propiamente el tabernáculo donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, que es protagonista en todo el relato el libro del Éxodo, el libro de Número, Deuteronomio, Levítico, donde se describe el material, cómo fue hecho y todo eso, y Primera de Samuel, Segunda de Samuel, que habla acerca, ¿cierto?, de los acontecimientos de ese tiempo y cómo el arca del pacto, ¿cierto?, era tomada por los pueblos enemigos, muchas veces por los filisteos u otros pueblos, y Dios, ¿cierto?, traía plagas terribles sobre esas naciones, porque el arca del pacto era el símbolo cúlmine del trato de Dios con el ser humano, en este caso con el pueblo de Dios, Israel. Entonces, es importante cuando uno lee los relatos bíblicos entender eso, entender de que cuando Dios trata con Samuel, estaba el templo, estaba el arca, había sacerdocio, estaba todo, pero había un problema de fondo en Israel, que era que su corazón no estaba decidido a servir a Dios de verdad, que es el mismo problema que ocurre hoy. A veces la gente dice que la iglesia es el problema, no, aquí el problema no es la estructura de la iglesia. Aquí el problema es la gente, las personas que no toman decisiones de servir a Dios de verdad, sin importar nada, amar a Dios. El gran mandamiento, Jesús dijo, amarás al Señor, amarás. No dice sentirás un calorcito, un entusiasmo pasajero, amarás a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y le servirás. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. El mismo problema que tenía el pueblo de Israel lo tiene hoy el pueblo de Dios. Están todas las pruebas de que Dios ha tratado con nosotros, así como trató con el pueblo de Israel. Estaba la ley, el recuerdo del maná, de la vara de Aarón, el tabernáculo, el mobiliario sagrado, todo, pero a la gente pareciera no importarle. Pareciera que leía los relatos de que alguna vez Dios trató con un viejo allá en el Sinaí y que le entregó la ley, pero parecía que nadie temía. Entraron a vivir a Canaán, despreciaron la tierra que Dios les dio y se empezaron a mezclar con la gente de ese lugar. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy hay mucha gente cristiana que ha sido salva, limpiada por el Señor y no ha cortado, ¿cierto?, sus raíces con lo maligno, con lo mundano. Y no puede servir a Dios con libertad. Por eso es importante que cuando uno lee la palabra, se va dando cuenta de muchas cosas que se vuelven a repetir el día de hoy. Cuando ya Samuel es viejo, o sea, adulto, ese pequeño niño se vuelve líder, ¿cierto? La Biblia dice que los jefes de las tribus, los príncipes, van a donde Samuel y le dicen que ellos ya no quieren, ¿cierto?, ser como son. Dice, queremos tener un rey como las demás naciones. ¿Cuáles naciones? Todas las naciones que los rodeaban. Los amonitas, ¿cierto? Los filisteos tenían reyes, ¿cierto? Los mesopotámicos, los moabitas, los cananeos. Se van con esa tontería y le dicen, Samuel, queremos un rey como las demás naciones. Evidentemente, Samuel se molesta. Estoy haciendo una paráfrasis de los textos de Primera y Segunda de Samuel. Y va a hablar con Dios, porque sí sabía que tenía que llevar este asunto a Dios. Y la Biblia dice que Dios le dice, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Porque sin duda Samuel lo tomó como una afrenta, él era el hombre de Dios. Él era el que aconsejaba, guiaba, dirigía. Pero vemos que Samuel se sintió afrentado y dice, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Bueno, ahora Dios permite que ellos tengan un rey. Aquí viene el dilema teológico que mucha gente dice, pero ¿por qué Dios permite algo que en el fondo era malo? Es la misma manera en la que a veces Dios permite cosas en tu vida, no es porque Él quiere, es porque usted y yo
hemos sido estúpidos, esa es la palabra. Oh, pastor me dijo estúpido, sí, hemos sido estúpidos. Nos quejamos de las mismas cosas que le hemos pedido a Dios. Porque si dejáramos que Dios nos diera y nos guiara de acuerdo a su buena, santa y divina voluntad, no tendríamos ningún problema. Dios le dio al pueblo de Israel la ley, los mandamientos, el tabernáculo, todo. Era un culto maravilloso. Pero ellos rechazaron. Dijeron a Samuel, danos un rey. Entonces Dios les dijo, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Mi ley es todo. La ley de Dios no tenía ningún problema. Los mandamientos de Dios no tenían ningún problema. El diseño del tabernáculo, el mobiliario, los utensilios. Lea, yo sé que muchos de ustedes no lo han hecho porque alguna vez también yo lo hice. No quería leer el libro de Levítico, lo encontraba aburrido, tedioso, sin sentido. Pero un día me senté a leer el libro de Levítico porque había visto un comentario de un teólogo que decía, Levítico es el manual del sacerdocio. Todos sabemos lo que es un manual. Tú te compras un celular, un refrigerador, hasta una caja de zapatos viene con una cuestión que son las instrucciones. El manual te dice cómo usar eso, cómo usarlo. Entonces yo leí el libro de Levítico y me di cuenta de que Dios siempre ha tenido la razón. Que si Dios dice, castigarás al pecador, hay que castigarlo, no hay que aplaudirlo. Que si Dios dice, hay que hacer eso, hay que hacerlo, no hay que dudar, no hay que cuestionar, no hay que analizar ni sentar a Dios en el banquillo, ¿cierto?, del interrogatorio. Entonces, lo que pasa hoy en la sociedad es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ese espíritu de rebelión, ese espíritu de anarquía, ese espíritu de soltura que la persona tiene para no, quiere servir a Dios, pero sin obedecer la palabra de Dios, sin someterse a lo que la Biblia dice. Y en el mundo se habla derechamente de eso. Los políticos, los cantantes, la gran mayoría de los políticos, no todos. Hay gente dentro de lo que es el mundo secular que sin duda ama y respeta a Dios, pero son una minoría tan ínfima que no tienen repercusión. Prácticamente todo el mundo aborrece las escrituras, aborrece los mandamientos de la palabra de Dios. Siempre ha sido así. Es cosa de leer la historia de Voltaire, un gran personaje de hace ya unos siglos, un gran escéptico a través de la historia. Entonces, lo que está ocurriendo hoy simplemente es que algo masivo. Es algo masivo, se muestra, ya nadie tiene problema en decir y en enrostrar. A veces la gente, porque alguien sube un video pasándose la Biblia por el trasero o quemándola, la gente se ofende, dice, uy, qué terrible. Siempre han habido personas que han hecho eso, siempre. Entonces, usted como cristiano no puede ser tan ingenuo, tan inocente para creer de que, porque usted ve eso, el mundo siempre ha sido así. El hombre está en batalla con Dios desde que salió del huerto. Y están los hijos de Dios y los hijos de Satán. Jesús fue tajante. Jesús le dijo a los líderes de Israel, los fariseos, que eran los custodios de la ley del momento, le dijo, vuestro padre es el diablo. Ahora, si yo me dejase guiar por las palabras del Señor, sin duda hoy también hay personas que ostentan cargos religiosos que son hijos del diablo, sin duda. No es el momento para hacerlo, no me quiero detener eso lo vamos a hablar en el próximo mes de homilética en tiempos de crisis. En este país hay personas con nombre y apellido, y no tengo problema en decirlo después, que han llevado a sus iglesias al mismo infierno, enseñando cosas que no están en la Biblia, o torciendo derechamente las escrituras, o simplemente ignorando las escrituras. Dios le dio al pueblo de Israel en el Sinaí los mandamientos. Salieron del desierto para entrar a Canaán, fracasaron como nación. Estamos viendo cronología bíblica. Salen del Sinaí, del desierto del Sinaí, entran a Canaán y fracasan. Muere Josué como líder. El libro de Josué entonces son 25 años de historia. Entra el libro de los jueces, periodo de los jueces, casi 450 años de una anarquía, de un caos brutal. Siendo que tenían la palabra de Dios, tenían el liderazgo, Elí, un patán. Ya les dije las razones.
Dios levanta a Samuel, porque en el peor, hermano, hay que leer la Biblia de la manera en que se la estoy explicando. En las crisis más grandes, en los momentos más brutales, en los momentos de más caos y más anarquía, Dios siempre va a levantar un hombre. Piénselo. En el periodo de los jueces, cuando el caos era brutal, venía momentos buenos, momentos malos. Crisis, bendiciones poquititas, crisis. Pero Dios levanta un renuevo, Samuel. Pero Israel, por medio de sus líderes, rechazan el liderazgo de Dios y viene entonces la instauración de la monarquía. Ese periodo de la monarquía se le llama el Reino Unido. Unido, ¿por qué? Porque había un solo reino, que era el reino de Israel, ¿cierto? Con su base en Jerusalén. El Reino Unido dura 120 años aproximadamente, en periodo de 40 años más o menos. El primer rey, Saúl. Eh, Saúl era un tipo que en la historia de Israel pasó a ser un hombre venerable. De hecho, Pablo, que nosotros conocemos como Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, la palabra Saulo es una raíz que viene de la palabra Saúl, Shaul en hebreo. Pablo, su nombre era Saulo, pero deriva de Saúl, en honor al primer rey de Israel. Saúl fue sin duda un hombre elegido por Dios. El que haya sido elegido por Dios no quiere decir de que Dios, al conceder la petición de estos líderes, porque los líderes, príncipes de Israel, van a Samuel y dicen, danos un rey. No hay evidencia bíblica de que estos príncipes hayan orado. Ellos ya sabían lo que era el ayuno y la oración. El ayuno y la oración no fue enseñado por los apóstoles, ni por Jesús. Jesús oraba y ayunaba, pero esa práctica, esa disciplina venía de tiempos antiguos. El quebrantarse en ayuno y en oración. De hecho, el Antiguo Testamento está lleno de referencias al ayuno y la oración, porque mucha gente piensa que el ayuno y la oración empezó en la época de la gracia. No, está equivocado. El ayuno y la oración siempre ha estado en el corazón del hombre y de la mujer que quiere buscar de Dios, que quiere quebrantarse para Él, que sabe que nadie va a dar la guianza y la respuesta, sino que es a través del ayuno y la oración. Lo que hace Jesús en su ministerio es redireccionar las bases de la oración y del ayuno en los méritos de Él. Y es más, Jesús profundiza acerca del poder del ayuno y de la oración de manera increíble, que no quiero detenerme en eso, pero Jesús incluso llegó a decir que el ayuno, utilizado de manera correcta, incluso puede expulsar a cierto tipo de demonios. Jesús lo dijo, este género de demonio, esta estirpe demoníaca, ese cierto tipo de espíritus malignos, dice, no sale a no ser que sea con ayuno y oración. Bueno, surge la figura de Saúl como primer rey. Todos conocemos la historia, su ascenso y su caída terrible en el pecado nefasto de la idolatría, porque en el fondo eso fue. No nos sorprende, ¿va? Que a mucha gente que lee la Biblia le sorprende, claro, porque no conoce el trasfondo, pero en el pecado en el que cae el rey Saúl, era el pecado en el que ya estaba sumergida la nación de Israel como tribu, las tribus de Israel. Las 12 tribus se consolidan como nación con el primer reinado, con la monarquía. Pero el pecado de Saúl, ¿cierto?, se corona por el hecho de que ya se había engrosado en el corazón de este hombre una práctica que era común en todo el pueblo. ¿Ya? La Biblia específicamente dice que fue una pitonisa. Acá tengo un libro, a ver si lo encuentro. Muchos de estos libros yo los tengo en PDF, ¿ya? Tenía una biblioteca más grande, pero con los años a veces uno los presta y desaparecen los libros. Pero hoy con la era digital tenemos muchos libros buenos. Hay libros que no están en PDF o no se pueden conseguir, pero este libro es muy bueno
Los demonios según la Biblia, de uno de los mejores teólogos en la rama de la demonología, Merrill Unger. eh, y aquí habla un poco sobre Saúl y su caída en el pecado de hablar con la pitonisa, ¿no? Con la hechicera que está ahí, invoca, y todo ese tipo está aquí, claro, no voy a detenerme en eso, pero hay libros para que usted vea, gente seria, no estos patanes que aparecen en YouTube, TikTok y hacen material que no sabe lo que dicen. Me hizo acordar el otro día mi esposa, no sé, a quién estábamos mirando en Facebook, puso uno de este chanchito que le digo yo, Daniel Avis. Tenga cuidado. Hay mucha gente que sube cosas a YouTube, a Facebook, o sube un reel o un video cortito, un short creo que le llaman, y suben a cualquiera, porque cita un versículo bíblico, creen que es cristiano. No, hermano, tenga cuidado. Hay mucha gente que son motivadores, son coach espiritual. Estos tipos se hacen por pasar por cualquier cosa, pero no son cristianos. No son cristianos. No, si usted quiere dar una palabra de motivación, grábese usted mismo y usted compártalo, pero usted no comparta cosas de personas que usted no sabe quiénes son. No porque alguien diga un versículo bíblico y diga algo que parece lindo, es palabra de Dios. Ok, me salí de un tema que más que nada un consejo pastoral. Entonces, Saúl, su ascenso y su caída. Empieza, y Saúl dice que era un tipo espectacular, dice que era un tipo alto, tenía, como dice en el lenguaje elegante del español, tenía garbo. Garbo significa eso. Como nosotros decimos en Chile, tenía facha. Suena muy vulgar decirlo así desde una ponencia como esta, pero tenía garbo, tenía estampa. O sea, si había que buscar un tipo para el cargo de rey, Saúl estaba pintado. Tenía un corazón humilde. La Biblia dice que el día en que lo eligieron rey, dice que mucha gente lo despreció, pero dice que él en su corazón ignoró. O sea, era un tipo que realmente era humilde. El tipo no dijo yo voy a ser rey, los voy a mandar a quemar, a fulminar. Ignoró, que es lo que a mucha gente le cuesta. Cuando a ti te hieren, te lastiman, ¿qué hace uno? Deja entrar toda esa porquería como una cloaca. El diablo abre la cloaca y te entra todo en la cabeza y tú no sabes cómo sacártelo. Dice que Saúl nos enseñó, dice que el día que fue elegido rey, mucha gente le trajeron presentes y regalos, pero dice que muchos se mofaron de él y no le llevaron presente. ¿Y qué hizo él? Dice que él lo ignoró, pasó por alto. Mientras él se mantuvo humilde, mientras él se mantuvo cerca de Dios, el reinado de Saúl fue próspero, pero empezó con tonteras, con problemas. ¿Qué hizo, pastor? Se empezó a alejar de la ley de Dios. Y ese es el problema del hombre. Si el rey se aleja del corazón de Dios, el rey, el profeta, el sacerdote, el cantor, el levita, el que limpia el templo, el que vende en la feria, el que trabaja en una oficina, no importa quién quiera que sea, si la persona se aleja de Dios, las consecuencias van a ser las mismas. Muerte, muerte espiritual. Saúl se empieza a alejar de Dios y en su desesperación sustituye, porque el diablo eso hace. Usted tiene que entenderlo. Todos estos pasajes bíblicos que están en la palabra, cuando uno los estudia, en el orden en el que están, nos damos cuenta entonces de que el pecado tiene una forma de actuar. ¿Cómo termina Saúl? De la peor manera. De la peor manera. Humillado en el campo de batalla, descuartizado. Y antes de eso, ¿qué dice la Escritura? Consultando, no con un sacerdote, ni con un hombre de Dios, ni en el templo, sino con una bruja, una hechicera, una emisaria del mismo infierno. Luego de esto viene la asunción de David. Ya David había sido elegido como rey siendo Saúl aún rey, pero pasó un lapso de unos bastantes años, una década y un poco más, para que David ascendiera como rey. David es el rey por excelencia en la nación de Israel. No es necesario comentar mucho acerca de David porque todos lo conocemos primero por los salmos, ya canciones, cantos que él compuso. No todos los salmos que están en la Biblia los escribió David, porque todos piensan que todos los salmos los escribió David. No, muchos salmos los escribieron los cantores de David, Asaf, Emán, muchos otros que no me acuerdo la lista en el orden en el que están, pero muchos cantores que estaban en el templo, que eran muchos cantores, compusieron esos salmos. David era un hombre, como le llamaríamos hoy, multifacético. Era cantor, dice que tocaba el arpa, la lira, cantaba, pero también era un hombre de guerra.
O sea, hacía muchas cosas. Hasta donde sé, tal vez no cocinaba, pero el tipo era diestro para la batalla. Porque uno de los salmos que escribe él es eso. Dice, prepara mis dedos para el arco, para la batalla. Eh, Era pastor de ovejas, todos conocemos el relato, el menor de un grupo de sus hermanos. Pastor de ovejas, que sí que cuidaba ovejas. Eh, Dios lo toma, como dice el texto, desde detrás de la majada de las ovejas. Si usted ha ido al campo, en el sur, las ovejas o cualquier tipo de cuadrúpedo, sean cabras, chivos, ¿cierto? Caballo, vaca, vacuno, cerdo, tienen un olor que se impregna en la persona. Es cosa de que tú vayas al zoológico, ¿no? El otro día fuimos con mi esposa hace unos par de meses, no me acuerdo, fuimos al zoológico y vimos al señor elefante. Oh, Dios mío, ese olor se te entraba por los sesos de lo que comía el pobre elefantito. Y eso que tuvimos un rato solamente y el olor se te impregna. Imagínate una persona que es pastor de animales. Está todo el día ahí. Se levanta de madrugada, tiene que abrir el corral, estar todos los días tras ese animal. David tenía olor a oveja, olor a guano, olor a excremento de animal, para hacerte más gráfico. Era un muchacho que estaba para eso, para los mandados también dice la Biblia. Había guerra, el famoso pasaje bíblico del Filisteo, ¿cierto? El padre envía a David a llevarle provisiones a su hermano que están en el campo de batalla. No voy a comentar la batalla, el valle de Ela, ese se llama el valle de Ela, donde David le da muerte a Goliat, uno de los gigantes, ¿cierto? De Gat. Los gigantes venían de diferentes zonas, Anak, Gat. Eh, Tampoco voy a hablar de los gigantes propiamente como tal, pero sí la victoria de David sobre el filisteo. Eso corona a David como su primera victoria pública. David asume como rey. 40 años, el periodo de David como rey fue un periodo exquisito desde el punto de vista histórico. Hay mucho material importante sobre eso. Le sucede la tragedia como a todos los hombres de Dios. ¿Mm? Porque a veces uno dice, pero ¿cómo David hizo lo que hizo con Betsabé? Bueno, la mancha moral está en todos los personajes bíblicos. También nuestro hermano Abraham, patriarca, tuvo su mancha moral con Agar. Por muy permisivo que ellos lo hayan considerado y por muy aceptable dentro de la cultura de la cual ellos estaban, no era lo que Dios había dicho. Ese es el punto. Entonces, a veces nosotros queremos excusar las cosas con historias que ni Dios se las cree ni nosotros las creemos. Pero David en el fondo sabía que había pecado. Él no tenía derecho, ni como rey, ni como nada. Él no tenía que haber hecho lo que hizo y por eso escribe salmos tremendos donde dice, lávame más y más en mi maldad, límpiame con hisopo y seré limpio, no quites de mí tu Santo Espíritu. Todos esos salmos, esa escritura terrible de la agonía espiritual que él sentía como hombre de Dios. Vemos una restauración en David, vemos la promesa cierto, que Dios le hace a él de que siempre había descendiente que se sentaría en el trono de él, haciendo referencia a nuestro Señor, que es un tema que vamos a ver en la genealogía del Nuevo Testamento, sobre todo en Mateo, yo creo que en la próxima charla. Muere David ya siendo viejo, ¿cierto? Y le sucede su hijo Salomón, ¿cierto? Que todos nosotros conocemos a Salomón por dos cosas. Siempre el relato bíblico es la sabiduría de Salomón, ¿cierto? Y su famoso harem. Las dos cosas no son propiamente tal, porque a veces mucha gente dice que Salomón prácticamente pasaba encamado. La Biblia no dice eso. Cuando la Biblia habla del harem de Salomón, no era que este hombre era un tipo que pasaba teniendo ciertas relaciones con todas las mujeres que la gente cree que él tenía. Muchos de estos harenes, ¿cierto?, eran cuestiones netamente políticas, ¿cierto? Hay que entender que eran tiempos culturales distintos. Muchas de estas mujeres, el estatus que... a ver, para que lo entendamos un poco, es como lo que ocurre hoy día con ciertos actores del mundo secular, ¿cierto? Hoy día prácticamente ningún actor de cine, ni ninguna de las personas famosas que nosotros conocemos desde la época industrial del cine o de la televisión o de la misma época digital en que vivimos, nadie tiene un harén. No es algo que
No es que ni siquiera sea bien visto, sino que es un tema que es insostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista psicológico, social. Pero en los tiempos antiguos el tema del harén daba estatus. Ese es el punto. Hoy día, por ejemplo, el otro día leía la biografía de la señora Elizabeth Taylor, que ya ha fallecido, una gran actriz que vivió hace un tiempo atrás, y ella, claro, se casó como 9 veces, creo que le superó a la mujer samaritana, pero no vivía con los 9 hombres simultáneamente, sino que terminó una relación y seguía con otra. A eso es lo que yo voy. O sea, no es lo mismo. O sea, Salomón tenía un harem, ese harem es eso, ¿cierto? Muchas de las mujeres vivían en dependencia de los palacios o de las casas de bosque que él tenía, ¿cierto? Y representaban muchas de estas mujeres alianzas o compras, llamémosle derechamente, con las naciones que Salomón tenía alianza. Aquí entran los libros. Todos estos relatos que le he mencionado, vamos en orden. Génesis, Éxodo, ¿cierto? Levítico, Número y Deuteronomio son todos correspondientes al libro, al periodo del Éxodo, ¿cierto? Levítico, Número y Deuteronomio, esos 3 libros, en orden cronológico para que nos ubiquemos. Luego viene Josué y Jueces, el relato bíblico de la conquista de Canaán y el periodo de los jueces. Luego viene Primera de Samuel, Segunda de Samuel, todo el relato, ¿cierto?, de ese periodo hasta la asunción de Saúl, David y Salomón. Eso, Primera y Segunda de Samuel relata eso. De luego vienen los otros registros, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera Reyes y Segunda de Reyes. Crónicas significa registros. Registros. Primera de Crónica y Segunda de Crónica, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, como dice el título del libro, Reyes, relata la historia de los reinados de Israel. Esos 4 libros son de suma importancia porque aparte de relatar los reyes de Israel que vinieron después de la división del reino, o sea, después de que gobernó Saúl, David y Salomón, el reino se divide, ¿cierto? 10 tribus al norte, 2 al sur, y siguen habiendo reyes por ambos lados, ¿cierto? Esos libros relatan todos los reyes que hubieron y los profetas que ministraron durante ese periodo. Ok, entonces Salomón tenía harenes, ¿cierto? Muchas mujeres, pero eran cuestiones que tenían más que ver con cuestiones diplomáticas, con cuestiones de tratados, como el lenguaje de hoy, tratados comerciales y también ostentar un poco, ¿ya? Cosa que Dios también había prohibido. No es que Dios le dijo, tendrás harenes. Es más, si usted va a la Biblia, Dios le había prohibido incluso a los reyes tener caballerizas. Y lo que más tuvo Salomón fue caballeriza. Hay que entender una cosa, cuando la Biblia dice que Dios le dio a Salomón sabiduría, no quiere decir que es una sabiduría santa. Porque mucha gente piensa eso, uy, Salomón era un tipo santo, pero a la vez hacía pecados. No, Salomón disertó, porque la Biblia lo dice, que disertó sobre el moho, ¿no? Sobre los hongos de las paredes, sobre los conejos, sobre las aves, compuso proverbios, o sea, era un tipo, como le podríamos decir hoy, era un tipo investigador. Dios le dio sabiduría, sí, sin duda, para gobernar también, sin duda, pero la tragedia de Salomón, ¿cuál fue? Él pudo ser un buen gobernante y pudo dar cátedra de muchas cosas, pero no podía gobernar su corazón, que es lo que le pasa a muchos cristianos. Yo conozco muchos cristianos y pastores y líderes en general que son muy buenos en muchas cosas, pero el corazoncito lo tienen desordenado, no tienen control. Eso le pasó a Salomón. Él pensaba de que porque Dios le dio ciertas cosas, él podía hacer otras cosas, que es lo que le pasa a muchos cristianos. Y no voy a predicar nada, pero quiero decírselo y quiero que usted, si alguna vez se encuentra con un hermano que anda haciendo esas cosas y piensa que porque Dios lo usó, piensa porque Dios le dio a tal cosa, se da licencias para hacer otra, déjeme decirle que Dios a esa persona le va a dar un buen apretón. Porque el que Dios bendiga a una persona no le da licencia a esa persona para hacer cosas que ofendan la gracia de Dios. Eso le pasó a Salomón. Salomón, sin duda, era un hombre sabio, sabio de criterio, sabio de conocer cosas que otros no conocieron, sabio en muchas áreas, pero no supo controlar su corazón. A tal punto que la Biblia, hay un versículo que es trágico en 2 Samuel, dice que Salomón, siendo viejo, su corazón se inclinó tras dioses ajenos. Y dice el corazón de sus mujeres, y aquí viene el tema del harem. El corazón, dice, sus mujeres inclinaron su corazón a tal punto que ese versículo, no quiero ni leerlo porque me da rabia cuando lo leo.
dice que sus mujeres inclinaron el corazón de Salomón siendo viejo, y Salomón le construyó, dice, templos a Quemos, ídolo abominable de los sidonios, enfrente del templo que él mismo había construido a Jehová Dios. Entonces, hermano, hay que tener cuidado, porque el diablo es astuto. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios, pero en un descuido puedes cometer la misma locura que hizo Salomón. Bueno, termina la monarquía, que es un periodo de 120 años. Ese periodo es el lapso que se resume en Primera de Samuel, Segunda de Samuel. 120 años de monarquía, el Reino Unido. Luego viene el reino dividido. Nos quedan algunos minutos más para ya terminar la transmisión. El reino dividido fue un periodo largo también, largo. Muere Salomón y el reino se divide. Se divide, una de las razones principales es la anarquía. La anarquía es cuando alguien quiere hacer lo que quiere hacer. Ponte a pensar en esto. Ellos habían pedido rey. Eso habían dicho. A Samuel le dijeron, danos un rey, como las demás naciones. ¿Cuánto les duró eso? 120 años. Después, esta misma gente que pidió un rey, se dividen. Que es la tontera que están haciendo mucha gente, que no sé cómo decirlo para que no suene tan bruto lo que digo. El diablo es experto en eso. El diablo es experto en que las personas hagan cosas de las cuales después las personas no quieren hacerse responsables. Le dijeron, danos rey como las demás naciones, gobierna Saúl 40 años, gobierna David 40 años, gobierna Salomón 40 años, y de repente de la nada se dividen. Y ya no hay un rey, sino hay dos reyes. 10 tribus al norte. Primero habían establecido en Siquem su centro de mando, luego en Samaria, y luego 2 tribus al sur, que en este caso vendría siendo Judá y Benjamín, que establecen en Jerusalén, ¿cierto?, su nación. Ese periodo del reino dividido, ¿cierto?, porque el primero era el Reino Unido, luego el reino dividido son casi 400 años de historia. Ahora, en ese reino dividido viene casi todo el resto del Antiguo Testamento. Todo el resto del Antiguo Testamento. Hemos avanzado. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿cierto? Josué, Jueces, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, Primera Samuel, Segunda Samuel, todos estos relatos en el orden que lo estoy mencionando. Luego vienen los relatos intermedios, ¿cierto? Todos los profetas que usted ve después de Salmos. ¿Mm? Todos esos profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, los profetas mayores, que son voluminosos en cuanto a sus escritos, y los profetas menores, los profetas que escribieron poco texto, Habacuc, Joel, Oseas, Nahum, Abdías, el más pequeñito, Malaquías, todos estos hombres ministraron, la gran mayoría, todos en el reino dividido. Lo que yo le estoy diciendo son los pequeños tips para que usted, cuando lea la Biblia, se pueda ubicar. No es difícil, hermano, no le tome miedo ni distancia a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Usted entendiendo esto, vea después el video con tiempo, con calma, y se va a dar cuenta que cuando usted lee la Biblia, lee, por ejemplo, cualquier parte, por ejemplo, Isaías, ¿cierto? O Daniel, usted dice, Daniel es en el exilio. Ya tiene una fecha de donde ubicarse, y el exilio ocurre, ¿cierto?, al final del periodo del reino dividido. El reino dividido entonces comienza cuando vienen, ¿cierto?, los enemigos del pueblo de Dios y toman cautivo primero a las tribus y se las llevan, a las 10 tribus primero se llevan al exilio. Aquí hay un detalle que hay que entender: esas 10 tribus están perdidas hasta el día de hoy. Las 10 tribus están perdidas, nunca volvieron a la tierra prometida, nunca, están perdidas, no se sabe. Luego, la tribu de Judá y de Benjamín
son los que se van al exilio y de quien nosotros tenemos más información en la Biblia porque Dios con ellos trata, ¿cierto? Donde aquí vienen los relatos de Daniel, Ezequiel, Jeremías, ¿cierto? Y habla de la profecía, sobre todo Daniel, de las 70 semanas, que también tiene una connotación que tiene que ver con el final de los tiempos, pero también los profetas Jeremías, ¿cierto? E Isaías hablan de un periodo específico. 70 años duró la cautividad babilónica, ¿ya? Y vuelven del exilio. Hay que entender entonces que el reino dividido son 400 años y después de los 400 años eh, retornan, ¿cierto?, a Israel. Ahora, ¿para qué sirve la tabla cronológica? Porque si uno ve la tabla cronológica, tiene los acontecimientos seculares, mundiales, y a la vez los bíblicos. Por ejemplo, ¿qué ocurre en la época del reino dividido? Al final empieza el tema de Buda, por ejemplo, en el Oriente. Todas esas cosas son importantes que nosotros las sepamos porque después influyen. Al final, por ejemplo, de el reino dividido, cuando ya terminan los 400 años, y después viene el tema del exilio, en ese periodo más o menos emerge Buda, eh, empiezan a surgir eh, otras situaciones. Ahora, voy a dejar hasta acá para después la próxima clase detenerme un poquito más en esto, el tema del exilio, para que entendamos la importancia y la implicancia que tiene eso. El tema del exilio, yo le envío una lámina, y si ustedes la ven, la abren con más detenimiento, la última lámina, la que es más resumida, la más sencilla. Si usted la abre, por ejemplo, dice Reino del Sur, Judá, Reino del Norte, Israel, que es lo que le menciono, ¿cierto? Cuando el reino se divide en la época de Salomón, se divide el reino y viene el exilio. ¿No? Las 10 tribus se van a exiliar por Asiria y luego viene la deportación a Babilonia. Es en ese periodo, ¿cierto? Después de que ellos vuelven, ¿cierto? Después de los 70 años, ellos vuelven en 3 periodos, ¿cierto? Vuelven con Zorobabel, con Nedra y con Nehemías, en fechas distintas. Nosotros tenemos el libro de Nehemías, que es un libro fantástico. Yo siempre cuando enseño sobre liderazgo, me encanta el libro de Nehemías porque te enseña un líder en tiempos de crisis. Entonces, cuando termina el exilio babilónico, o sea, Israel vuelve, Israel en este caso Benjamín y Judá, pero como nación de Israel, eh, como la nación de Judá en este caso, vuelven a Israel, no vuelven todo inmediatamente, vuelven en 3 periodos, ¿cierto? Zorobabel, Esdras y Nehemías, y ahí entran todos los libros, y es en ese periodo donde entra gran parte de los textos del Antiguo Testamento, y el último profeta en escribir o profetizar es precisamente Malaquías, que es más o menos 440 años antes de Cristo. Ahora, es importante que entendamos que casi al final de todo ese periodo empiezan a surgir la cuestión del Imperio Romano, la cultura griega, y se empieza a preparar la escena para lo que es la historia cronológica del Nuevo Testamento. La historia intertestamentaria. Intertestamentaria quiere decir qué ocurre entre los dos testamentos, la parte histórica. Termina el libro de Malaquías y empezamos Mateo. En ese periodo que son casi 430 años más o menos. En ese periodo surgen cosas que históricamente es importante conocerlas, que los vamos a comentar un poco sobre eso, porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento ya aparecen los romanos, aparece evidentemente, ya no habla de los babilonios ni nada de esas cosas, aparece otra cultura, aparece otro escenario y otra cronología. Así que eso lo vamos a dejar para la próxima ponencia. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Hoy es 16 y vamos a tener, voy a mirar el calendario, el lunes 19, nuestra ponencia número 6. Y vamos a dar la última parte. Quiero comentar el próximo lunes el tema cronológico de los reyes. El mismo libro que les envié, brevemente entender algunas cosas de los reyes de Israel, los reyes de Judá y los reyes de Israel. Ahí está todo el Antiguo Testamento. Entendiendo eso, entendemos el ministerio de los profetas de la Biblia, Elías, Eliseo, entendemos el ministerio de Isaías, el ministerio de Daniel, el ministerio, todo eso, gran parte del grueso de la historia de la Biblia está en ese periodo. Y vamos a concluir la parte cronológica del Antiguo Testamento y antes de entrar
en lo que sería el viernes 23, ¿cierto? Antes del viernes, para tener para el viernes 23 claro la historia intertestamentaria, qué ocurrió entre Malaquías y Mateo, ese periodo es importante entenderlo, y ya el 23, el 26 y el 20 y el 30, que serían ya las últimas 3 o 4 charlas sobre cronología historia bíblica, dedicarnos al Nuevo Testamento. Dios les bendiga, ha sido grato compartir este tema con ustedes. Les agradezco por las preguntas que envían. No hay ningún problema con el tema del horario. Eh, ha sido una bendición compartir con ustedes la palabra del Señor. Les comentaba, y voy a tomar un minuto brevemente para terminar la transmisión. Cuando empezamos este curso se les envió a todos ustedes no lo tengo impreso acá, pero se les envió el informativo, ¿cierto? Cuánto duraba el seminario, los temas y todo ese tipo de cosas. Se habló y les mencioné de que muchos de los que están participando de ustedes, muchos ya participaron del curso ministerial que se hizo el año pasado, que fue largo, en verdad, fue largo y extenso, pero los felicito por haberlo hecho. Pero muchos de ustedes, pastoras, hermanos en general, muchos me preguntaron y me sugirieron de que si podían dar algún aporte. Yo siempre lo he dicho, todos los años que yo he enseñado, todos los años, toda mi vida he enseñado, lo he hecho sin cobrar. Sé que muchos pastores cobran, suena feo cobrar, ¿cierto? O piden o hacen algo. No los critico, en verdad, porque cada uno tiene su forma. Yo nunca lo he hecho. Pero sí, si alguien, como en el curso ministerial anterior, se intentó hacer cierto un aporte, me sugirieron si podían hacerlo. Yo les dije, si nace de ustedes y yo no cobro, nunca ha sido mi intención hacerlo. Doy de gracia lo que el Señor me ha entregado. Todos aquellos que me conocen saben que así, no tengo que dar tanta explicación de eso. Ahora ustedes me ven enseñar por video porque es un formato más cómodo, pero toda mi vida he enseñado de manera presencial. En cursos, en seminarios, en charlas, en escuelas bíblicas, a pastores, a hermanos, sea uno o sean la cantidad que sea, siempre lo he hecho. Ahora, yo sé que hay personas que desean dar una ofrenda de amor o aportar, tampoco puedo impedir que lo hagan. Ahora, lo que se sugirió y puse en el instructivo es de que se va a nombrar una tesorera. En este caso va a ser Cecilia, nuestra hermana Cecilia. Ella ha sido mi tesorera por, no sé, creo 10 años ya. Hace muchos años mi tesorera. Tengo una tesorera porque todos los pastores deben tener una tesorera que dan un informe. O sea, yo siempre doy un informe a las personas que en este caso diezman, ofrendan, dan un aporte. Siempre lo he hecho. Siempre he tenido una tesorera. En ese sentido he tratado de ser ordenado, gracias a Dios. A veces la gente dice, no, y los pastores son tontos, no saben sumar. Yo por lo menos, para que no me digan cosas, yo estudié igual. En la universidad, me acuerdo un día me metí a estudiar y tengo mi título de gestión y administración de proyectos, así es que por lo menos tan tonto no soy. Si alguien me quiere hacer pasar por tonto, pero no le temo tanto a eso, le temo a la palabra del Señor. Eso es lo que es mi guía, mi instrumento de trabajo es la palabra de Dios. Y a eso nosotros debemos temerle. Cualquiera de ustedes, ¿cierto?, que desea hacer la donación que sea, se contacta con la hermana Cecilia, ¿ya? Ella va a llevar un registro, si usted da 1000 pesos, 100 pesos, no, la cantidad no interesa en verdad, sino es lo que desee de su corazón. Ella lo va a anotar y al fin de mes hace un informe y le va a llegar a usted un informe y le va a decir, mire, esto es todo lo que se puso como ofrenda. Okay, yo voy a orar por usted. Yo creo en la ofrenda porque la practico también. No crea, yo a veces cuando me ha tocado tener que dar una ofrenda a alguien que yo sé que enseña, yo he tenido muy buenos maestros y doy gracias a Dios por eso. Muchos de ellos ya están en la presencia del Señor, pero muchos de los libros que usted ve aquí, muchos de ellos han sido mis maestros en presencial, ¿no? Maestros fantásticos de la palabra. O sea, por eso yo puedo enseñar con tranquilidad y enseño con alegría, porque sé que tuve buenos maestros. Si hubiese tenido malos maestros, escondo la cabeza, no hablo, pero han sido personas de integridad, no hablan estupideces, no hablan tonteras, porque hay muchos falsos maestros, pero puedo mencionar al doctor Justo González, fue uno de mis profesores, tipo un capo, como se dice, tipo ya viejo ya, pero tengo libros muy buenos de él sobre historia del cristianismo, teología. El doctor Gustavo Caracay también fue mi profesor personal, presencial, uno de los mejores maestros
que hasta que he visto yo de exégesis y hermenéutica bíblica impresionante. Pero uno de los mejores maestros ha sido mi padre, mi papá y mi mamá. Me crié viendo a mi mamá leyendo la Biblia. Esa es la imagen que tengo yo de niño. Claro, ella cocinaba, hacía sus cosas en la casa como mujer cristiana, como esposa de pastor, o a mi papá, pero siempre los veía, se hacían un tiempo durante el día y veía a mi mamá leer las escrituras, preparar una palabra. A mi papá lo mismo, entonces ellos fueron mis maestros. Entonces, y eso es lo que yo le inspiro a los demás a hacer lo mismo. Usted puede ser un maestro y enseñarle a los suyos la palabra de Dios. No diga que es difícil, hágalo. Y el mejor ejemplo es cuando tú estás en tu pieza y entra tu nieto, tu nieta, cualquier amigo, sobrino, no importa, y te ven con la Biblia en la mano. Eso, esa acción, esa actitud, no se borra de la mente de quien lo vea. Y van a saber que tú eres un hombre y una mujer que ama a Dios. Si usted da una ofrenda, la entrega a la tesorera, ¿cierto? Ella lo va a notar, yo voy a orar por usted y sin duda, creo lo que dice la palabra. La Biblia dice que si uno da, dice, da por alegría, dice, porque está contento, ¿cierto? No por necesidad. Y también la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Yo sé que a veces hay gente que da por tristeza, pero la Biblia dice, no des por tristeza, das por alegría. Y dice que Dios bendice al dador, pero al alegre, no al que da, no, que da con alegría. No al que da por una cantidad específica, no, sino al que da con alegría. Y agradezco a todos ustedes porque sé que ustedes me envían sus preguntas, no importa el horario, intento responder casi todas las preguntas que llegan. No se desanimen, algunos yo sé que se desaniman un poco porque encuentran que es difícil la materia y yo tampoco los quiero desanimar, sé que es difícil, pero cuando uno entiende la clave de esto, es como la clave de la maleta, cuando usted ha visto esas maletas que tienen 3 dígitos, que un rodillito y que de repente se le olvida la clave y no puede abrir la maleta, es lo mismo. Pero si usted conoce el código, la maleta se abre, sin usted forzarla. Esto es lo mismo. La clave del estudio bíblico está simplemente en saber ubicarse en la fecha. Cuando usted entiende eso, es maravilloso y usted entiende cómo Dios trató con esas personas y cómo Dios también puede tratar con usted. Dios le bendiga. Saludo a cada uno de ustedes, los hermanos de regiones, pastores, hermanos de regiones del sur de Chile, los que son aquí de la región metropolitana, los hermanos que están en el norte, a cada uno de ustedes hacia la costa, Dios les bendiga, y nuestra hermana que está en Colombia. Y yo sé que muchos de ustedes comparten el video, me han pedido autorización para compartirlo, no hay ningún problema, compartan el video y que sea de bendición para todos ustedes. Nos vemos entonces ya la transmisión del lunes 19 en la ponencia número 6, en el tema que les dije que íbamos a conversar ya. Dios les bendiga, ha sido un agrado. Cualquier duda o consulta, me envían sus preguntas, ¿ya? Dios les bendiga.